Muy buenos días. Es domingo y es cuaresma. Y si cuaresma es un tiempo de preparación, pues precisamente por ser domingo, con mayor razón deberíamos de preparar nuestro corazón. Y una vez alguien me dijo, Padre, ¿de qué manera puedo preparar mi corazón para tener un encuentro con Dios? Yo dije, bueno, lo primero es escuchar, saber escuchar la voz de Dios. Cuando uno no escucha, no te vas a preparar para nada. Imagina que vas a la escuela y no escuchas al maestro, pues no te vas a poder preparar. Imagina que tu mamá te está dando algunas recomendaciones y tú no estás escuchándola, pues al final no vas a poder recibir ningún consejo. La mejor forma de preparar nuestro corazón es escuchar. Por eso cuando Dios en el Antiguo Testamento empieza dando los mandamientos, dice, escucha Israel, el famoso Shema Israel. El Señor tu Dios es uno solo. Lo primero es escuchar. Así que, ¿qué te parece si escuchamos juntos el Evangelio y luego empezamos a reflexionar un poquito para que cuando tú vayas a misa ya tengas algunos elementos y tu corazón esté más dispuesto a escuchar una nueva forma en cómo Dios te quiere hablar, un nuevo mensaje? Recuerda, estos videos no son suficientes. Tenemos que ir de manera presencial y vivencial a escuchar de viva voz lo que Dios quiere decirnos. Escuchemos juntos el Evangelio. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Es un texto muy bonito, un texto que bien se pudiera usar en alguna fiesta, incluso es el texto que se usa en la fiesta de la transfiguración. Es un texto lleno de luz, lleno de fuerza, incluso hasta lleno de alegría. Un texto que a primera vista no encajaría muy bien con el tiempo penitencial que estamos viviendo. Porque hay que recordar que la cuaresma es un tiempo penitencial, es un tiempo de conversión, es un tiempo de volver a Dios despojándonos de las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Por eso, como aquel niño que ha jugado en el lodo, en la lluvia y regresa a su casa, se tiene que meter a bañar aunque no le guste. Como aquel que ha tenido una fiesta en su casa y hay todo un desorden en la cocina, va a tener que limpiarla aunque no le guste. Pues así también nosotros no podemos quedarnos sucios, no podemos quedarnos con un desorden en la vida. Por eso es importante este tiempo de cuaresma para purificarnos. Pero volvamos al Evangelio. Pero este Evangelio es un Evangelio de alegría, de que Jesús se transfigura. ¿Por qué leerlo en cuaresma? Y precisamente en el segundo domingo de cuaresma, pues para que nosotros no perdamos de vista ¿cuál es la meta de la cuaresma? ¿Qué es lo más importante de la cuaresma? Muchos se sorprenden cuando me escuchan decir,
Lo más importante de la Cuaresma no está en la Cuaresma. Lo más importante de la Cuaresma es la Pascua y la experiencia de la Pascua en nosotros. Por eso este Evangelio de la Transfiguración nos debe de ayudar a pensar que lo más importante de la Cuaresma no es el ayuno, no es la penitencia, no es la abstinencia, no es la limosna, incluso ni siquiera es la oración. Lo más importante es lo que sucede después de que ayunamos, lo que sucede después de la penitencia, lo que sucede después de la oración. Ahí es donde hay que poner la mirada. ¿Cómo? Déjame lo explico un poco. Mira, si tú vas a tener una cena romántica con tu novia, déjame te lo digo, que lo más importante no es la cena, sino estar con tu novia. Porque si te enfocas mucho en la cena, si te la sirven salada o insípida o el mesero no llega a tiempo, vas a estar de mal humor y ya no vas a prestar atención a tu novia, que es lo más importante. Lo más importante de ir al gimnasio no es el tener que estar levantando pesas o el estar corriendo ahí en la caminadora, sino lo más importante es tu salud, lo que sucede en tu interior. Porque si alguien se concentrara mucho en el gimnasio y no quisiera salir y no quisiera parar de estar haciendo pesas y cada vez quiere levantar más, corre peligro de atrofiar el músculo. Porque lo más importante no sería levantar pesas, sino el tener una salud. Incluso entre enamorados, lo más importante no es el estar hablando, sino el realmente tener una comunicación que llegase y desembocase en un momento de intimidad en el silencio. Aquella escena tan romántica donde los novios salen, el novio va, le regala flores, la toma de la mano, camina, llegan al parque, están platicando y al final terminan los dos sorbiendo una nieve y se quedan mirando el uno al otro. Eso es lo más importante, no lo que estuvieron hablando, que a veces hablan de la tarea, de la escuela, de los problemas, sino el llegar a conectarse. Por eso en este tiempo de Cuaresma, este domingo donde vemos la transfiguración, nos debe de recordar que lo más importante no es el subir, sino el estar arriba. No es el prepararnos, sino el llegar. No es el limpiarnos y la penitencia, sino el estar limpios en la presencia de Dios. Aunque no lo creas, hay gente que se enfoca mucho en el ayuno, que cuando termina las 12 de la noche del sábado, o bueno, del viernes en la noche, ya en la madrugada del sábado, dicen, ya terminé el ayuno y comen como si no hubieran comido durante una semana anterior. Entonces, se enfocaron tanto en el ayuno en sí que se olvidaron cuál era el propósito, el mejorar como personas. Hay gente que se enfoca tanto en el rezo, en la oración verbal, que hasta rezan más rápido un rosario para ver si les completa el rezar la mitad de otro más. Cuando se olvidan de que lo más importante del rezar no es el estar diciendo las oraciones, sino el llegar a la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante de todo este tiempo de Cuaresma es llegar a la Pascua. Y en este pasaje de la transfiguración hay algunos momentos que son buenos recordarlo. He profundizado en esto en otros videos, no quiero repetirlo tanto, pero la transfiguración, para entender qué es la transfiguración, en nosotros hay que entender otras palabras. Dios te creó con una figura, imagen y semejanza de Él. El pecado nos desfigura, destruye esa imagen en nosotros, esa figura perfecta en nosotros, nos deforma, nos desfigura. Pero en Cristo Jesús nos podemos configurar para un día ser transfigurados en Él. Cuando Pedro, Santiago y Juan estaban ahí en el monte Tabor y Jesús se transfigura, ellos no sabían, creían que eso era lo más importante y le dicen a Jesús, quedémonos aquí. No
No hay que quedarnos en la Cuaresma, hay que ir a la Pascua, hay que seguir caminando. Y en ese momento sale una voz muy fuerte, una nube luminosa que les dice: escuchen a mi Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, también nos convertimos en hijos amadísimos de Dios, o más bien nos convertimos en capaces de experimentar el amor del Padre. Hijos amados de Dios ya somos, pero muchas veces, porque estamos desfigurados, no somos capaces de experimentar este amor. Pero cuando escuchamos a Jesús, entonces nos vamos configurando. Curiosamente, los que saben de computadoras saben que cuando una computadora tiene un lenguaje diferente que la impresora, no van a poder comunicarse. Hay que configurarlas para que hablen el mismo lenguaje. Bueno, pues así también nos pasa a nosotros. Jesús tiene un lenguaje y nosotros tenemos otro. Hay que escucharlo para configurarnos nosotros y entonces que la gracia de Dios venga a nosotros. ¿Y de qué manera nos podemos configurar? ¿De qué manera podemos escuchar a Jesús de una manera más clara? El Evangelio también nos lo dice, ¿verdad? Se apareció Moisés y Elías que conversaban con Jesús. Moisés representa la ley, los sacrificios, pero Elías representa el espíritu, la unción. Y estas dos realidades en nosotros debe de estar. Por un lado, tenemos que leer y escuchar la palabra de Dios, los mandamientos, leer lo que está escrito. La Biblia, hay que leerla, hay que escucharla, pero también abrir nuestro corazón a esa acción carismática del Espíritu. Porque acción carismática del Espíritu, tener mucha espiritualidad y no tener la palabra de Dios, y no tener con nosotros la Biblia, no tener con nosotros lo que nos enseña la doctrina, pues no, nos estaremos atontando, no seremos espirituales. Pero también tener la pura doctrina, la pura Biblia, y no tener la experiencia del Espíritu, pues es letra que mata. Aquí las dos cosas son las que nos van a ayudar a configurarnos con Jesús. Aquel que no vino a abolir la ley, pero que sí vino a darle cumplimiento en el amor, en el Espíritu. Así que este tiempo de Cuaresma presta mucha atención a todas las obras que tú estás haciendo, a todas las obras de misericordia, de sacrificios, de oración, y pregúntate, ¿esto me está ayudando a llegar a mi destino o no? Porque lo más importante de la Cuaresma y lo más importante de todo lo que hagamos es que seamos mejores personas, que lleguemos a experimentar la plenitud de los hijos de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando sobre la Cuaresma, dicen por ahí que había un monje que se acerca a su maestro y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para tener éxito en esta vida? Y aquel maestro muy espiritual abre los ojos, lo ve y le empieza a hacer unas preguntas. ¿Has visto el amanecer en una montaña? Aquel monje le dice: sí, maestro, he contemplado muchos amaneceres y me gusta mucho levantarme temprano y en un momento ver el amanecer. El maestro le dice: ¿has podido sentir el atardecer y cómo el viento cálido golpea tu rostro, te acaricia y contemplas aquella diversidad de colores que tiene el sol cuando se oculta? Aquel monje le dice: sí, también he podido experimentar eso y muchas veces. El maestro le contesta: ¿y has podido en una noche despejada contemplar las estrellas, admirarte de ellas y haber tenido la tentación de empezar a contarlas? Aquel monje le dice: sí, también eso lo he hecho. También he visto muchas estrellas y la luna resplandeciente en todas las etapas. Luna creciente, luna llena, luna menguante. He contemplado todo eso. Y el maestro le contesta:
Pues por eso no tienes éxito, porque estás perdiendo el tiempo haciendo todas esas cosas. Ponte a trabajar para que tengas éxito. A veces así a nosotros también alguien nos debería de decir. Evalúa lo que estás haciendo, a ver si sí te ayuda a alcanzar tu meta. Porque no se trata solamente de estar contemplando la estrella, sino más bien de que nuestro corazón crezca. Eso es lo más importante. ¿Todo lo que hacemos realmente nos está ayudando? Por supuesto, habrá quienes realmente necesiten ver un amanecer o contemplar las estrellas, un momento de oración, por supuesto, pero la meta no es el verlo. La meta es el crecer en la paz, en el amor y en la libertad. Así es como llegaremos a la Pascua. Que tengas un excelente domingo.